nosotros lo hemos intentado, a ver si se vende por dinero, no se vende este tipo. Ellos saben. Y cuando ellos saben que una persona tiene dignidad al principio, es un peligro, porque si ese tipo el día de mañana se convierte en contra de nosotros, este tipo es un peligro. Entonces, esa gente cuando se metían de lleno en cualquier organización política, lo eliminaban enseguida. Y actualmente hace poco mataron a dos. De eso mismo. Hace como 6 meses atrás mataron a un muchacho de eso, que se metió y estaba dándole fuerte a ellos. Lo mataron. ¿Por qué tú crees que a Johnny Sánchez no la mata? ¿Tú crees que el gobierno de Cuba dejó de matar? No, están matando. Lo que pasa es que aquellos infelices que mueren son presos, son opositores que no lo conoce nadie, de allá de la zona oriental, que no lo conoce nadie. Y lo matan y lo llevan preso. Y se mueren y dicen que se murió porque se cayó de la cama. Y entonces no lo dan como muerto, que lo mataron ellos. Porque ellos matan de otra manera. Ellos lo cogen y se lo llevan preso de la casa. Y lo meten en la prisión. Después ellos dicen que se envenenó, o se cayó, o que se ahorcó, o lo que le den la gana. Y entonces es una muerte que quedó impune. Y amenazan a la familia que si hablan, lo van a llevar preso. Eso es lo que está pasando en Cuba. Esto es lo que está pasando en Cuba actualmente. Johnny Sánchez no me habla de eso. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene. Porque ella quiere poner una imagen de que el opositor y el disidente en Cuba ya puede salir como ella. Como quiere hacer Fariña. Que Fariña era un agente del gobierno. Trabajó todo el tiempo. Fue jefe de partido. Y trabajó por el jefe de partido allá en su provincia. Casi. Por 35 años. Casi 25, 35 años. Toda una vida trabajó para el gobierno. Y es una gente que lo conoce, los vecinos que lo conocen, dice Fariña nunca ha dejado de ser Fariña. Siempre ha sido el HP de siempre. Yo no sé cómo ustedes se dejan engañar. Eso lo dicen los vecinos que viven atrás de Fariña. Te lo digo porque yo tengo conexiones de opositores en Cuba. Pero esta es la línea que no queremos meter. Entonces aquí, el gobierno de Cuba, en combinación con los locutores y periodistas cubanos que tenemos en Miami, y hay ciertos funcionarios como John García, como John Cabañas, como Carlos Saladiga, como la familia Fanjul, y todos estos funcionarios que se han prestado para todo, desde abajo, desde lo más abajo, de Mundo García, de Hugo Casio, de Alicia Valdés, de Carlos Otero, todas esas gatas que ninguno sirve. Mira el programa este mismo de estas gatas cubanos, que Alfonso Mora en la 11:40, que lo dan de lunes a viernes todos los días, creo que empieza a las 8 de la mañana en Miami, en la 11:40 AM. Es una gata. Ese es uno que ha tratado de condicionar su programa y prepararlo para lavar el cerebro a los cubanos, que radio escucha que él ha estado creando una miseria de cubanos en ese programa, que todos son comunistas. Y yo en ese programa me he metido y se lo he dicho en pocas palabras. Y le he ido diciendo, le he ido cavando. Y se lo he ido diciendo, este es un programa que está preparado para comunistas nada más. Y él ya sabe que yo me di cuenta de eso, de ese programa. Y él se cuida mucho de mí, ya no me dejan ni cuenta de su programa. ¿Entiendes? Porque lo que están preparando estos programas para que el cubano se prepare de que ya Cuba tiene que tener un cambio, no Cuba, sino nosotros. La gente de Miami son las que tienen que cambiar, no Fidel Castro, no Raúl Castro, nosotros somos. Entonces hay que crear unos que escuchan, que ya se vayan acostumbrando a que vayan a hablar de Cuba, ahí hablar bien de los Castro y de Cuba, y de los Castro y de Cuba, y que los opositores hicieron cambios. En Cuba no han hecho ningún opositor, y los cambios que están haciendo, pues supuestamente de estos opositores, no son, todos son falsos, porque son los mismos agentes del régimen. ¿Entiendes? Para que vean que esto es una cadena que están preparando y poniendo locutores. En radio Univisión tú no vas a ver nunca. En Univisión no vas a ver un cubano, un verdadero opositor, no lo va a ver. ¿Por qué? Porque en radio Univisión, todos los cubanos que trabajan, todos los cubanos que están trabajando ahí, viejos ahí, son los que tienen el control. Y le dicen a radio Univisión o a los dueños que tienen que ver con la información allí, le dicen, no te digo que la gente de Univisión sean los jefes dueños, estén trabajando con el régimen de Cuba, sino la gente, los que tienen poder, ahí los cubanos, dicen, no, a fulano no le dé trabajo, le inventan, no, porque fulano es esto, fulano es otro. ¿Me entiendes? Entonces, Alfonso de Mora sí, porque es chivato. Cortina ¿cómo se llama? Humberto Cortina, porque él también trabaja para el gobierno de Cuba. Y indirectamente no son gente que trabaja como, digamos, el Mundo García, que el Mundo García ya todo el mundo lo sabe, y que él trabaja directamente y no se esconde. Pero Humberto García se esconde. Pero tú ves su programa y su agenda, te das cuenta que está trabajando para el régimen de Cuba. Está tratando de prepararnos y acondicionarnos a lo de allá. Porque ellos piensan que el gobierno de Cuba, ya dentro de unos tiempecitos, y la juventud que tienen aquí, ellos le van a lavar el cerebro. Ya para cuando los viejos de Miami se mueran, como dicen, la línea dura, ya nosotros vamos a aceptar que los dictadores allí nos estén maltratando a nuestra gente.
a nuestros cubanos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, aceptar eso. Y eso yo nunca lo voy a aceptar, jamás y nunca en la vida, nunca en la vida. Pueden aceptarlo todos esos pueblos miserables, que yo siempre voy a estar en contra del abuso, en contra del crimen. ¿Entiendes? Porque no hacemos nada con alimentar el tigre, el asesino, al gobierno. Cuando tenemos que alimentar al pueblo, alimentarlo para que ellos pongan fuerza para reprimir al pueblo. Y esto es lo que yo no estoy de acuerdo por mi dignidad, por mi principio. Y por eso, como yo le venía diciendo cuando comencé esta grabación, que yo hago esto no porque mucha gente dice, este va a tomar ese video para que lo vean. No, a mí no me importa eso, a mí no me interesa la fama. A mí lo que menos me interesa es eso, porque el que lo hace por fama, todo le sale mal. El que lo hace todo por interés, termina más tarde o más temprano mal. Tú puedes estar seguro que con Dios no se puede estar jugando. Yo te lo hago por amor y por eso que te arriba. ¿Tú me entiendes? Que me ha puesto esto. Y yo le dije, si me saca de Cuba, yo en Cuba no fui un opositor como ninguno lo va a hacer. Yo fui un opositor agresivo, no lo fui. Me supe cuidar. ¿Por qué? Porque nunca confié en esos grupitos que había en Cuba. Porque me di cuenta de que estaba en Cuba, me di cuenta que yo estaba penetrado por donde quiera todo. ¿Me entiendes? Y lo que lo hacía solo. Pero llegué aquí y aquí ya lo puedo hacer. Libremente, sin miedo y sin esconderme. Quizás aquí yo era más importante que allí. Y por eso que yo hago todo, lo hablo lo que nadie puede hablar, lo que nadie puede decir, y obligo a que los falsos opositores tengan que decir también lo que yo digo. Que Giovanni Sánchez muchas cosas lo dice, porque yo lo digo. Y tiene que decirlo ya por moral. Porque ya yo lo digo en grabaciones y son cosas que cuando se comprueban son verdad. Entonces, obligo a todos estos perros, a Eliezer Ávila, que por lo menos al pueblo, a aquel gobierno, poco a poco quitarle la careta. ¿Entiendes? Pero llega un momento donde ellos no van a poder seguir con la farsa. Giovanni Sánchez y Eliezer lo van a seguir. Porque ahora mismo con estas cosas que está sufriendo el pueblo, de prestigio y la inmoralidad, esto es algo que ellos no quieren tocar. Porque no les conviene, porque esa es la base de la destrucción que hicieron los Castro para mantener el pueblo en cautiverio. Y así como tiene, sin dignidad y sin principio. Este era el programa que yo quería, este era el video que yo quería grabar. Yo quería grabar porque me tenía ese tiempo aficiado, me ahorcaba al yo ver estos programas sucios de Miami, que nos quieren lavar el cerebro acondicionado a nosotros, porque lo que tenemos que cambiar supuestamente somos nosotros, que tenemos que perdonar, como si nosotros fuéramos los rinconistas, los malos, como si ya los Castro no estuvieran haciendo nada, porque si no estuvieran haciendo nada, quizás, y con todos los crímenes que han hecho estos criminales, con todos estos criminales tampoco no se puede perdonar, pero si lo hubiesen hecho, tan siquiera uno dice, bueno, ya ellos cambiaron y van a beneficiar al pueblo, no hay problema. Pero no hay cambio, no van a beneficiar al pueblo, ellos saben que van a beneficiar a los Castro y lo han demostrado, han ido a Cuba a visitar, a Cuba es que han ido a visitar, nada más observen, mira de toda esta gente que han ido a Cuba, de todo lo que han ido a Cuba, desde el mismo que fue el presidente Jimmy Carter, han ido a ver a los funcionarios y al presidente de Cuba o a los funcionarios. El único hombre que fue a Cuba y se reunió con los opositores y llegó a ver en la calle, a mirar a alguna gente en la calle también, fue, y para mí, mis respetos para ese, José María Hernández, de España. Ese fue el único que llegó a Cuba y dijo, voy a verlo preso. Que a Fidel Castro no le gustó, pero él fue directo a la cárcel. Se lo dejaron ir y fue. Y él estuvo hablando con todos los presos políticos. Y cuando ese hombre escuchó lo que los presos políticos dijo, no quiso ni hablar con Fidel Castro, ni reunirse con Fidel Castro en Cuba. Y cuando llegó a España, lo que habló de Fidel Castro, dice que ese era el monstruo más grande que había en toda América. Pero eso era un hombre con dignidad. Por todos los países que van, ¿qué? Con los Castro, darse la mano, eso qué hace con los Castro, con ese asesino, con ese criminal, o con los sulacranes de ellos. Son unos perros. Y dicen que entonces quieren al pueblo de Cuba. ¿Quién quiere al pueblo de Cuba? Carlos Sadariga, descarado. Cuando tú vayas y te metas en todos los barrios pobres y me vayas a visitar todas las prisiones que tienen ellos en todas las partes de Oriente, en todas las partes del Occidente, porque no tampoco te vayas a una prisión, no quiero que te me vayas a todas las prisiones que tienen ellos, llenos de opositores, cargada que Cuba sigue en eso, todavía. Entonces, cuando yo vea que ustedes hagan ese recorrido y me graben, entonces, y me lo tengan grabado y me lo pongan en la televisión y en YouTube, entonces yo voy a creer en ustedes. Pero me da tanto, no puedo creer en ustedes. Y me da tanto, no acepto que le den este crédito al gobierno de Cuba. ¿Para qué? ¿Para hacerlo más poderoso? No. ¿Para hacerlo más fuerte? No. ¿Para que oprima? No quiero que le quiten nada ni de la lista de los terroristas. Porque son unos terroristas. Mira cómo hace poco lo cogieron vendiéndole armas y traficando armas con Corea del Norte, que son otros terroristas. Asesinos como ellos, criminales que mira cómo tienen al pueblo de Corea del Norte. Lo tienen humillado al pueblo de Cuba. Eso es lo que hay que ver, tener dignidad y principio. Y todo el que se preste para esto, conociendo el pueblo de Cuba. Porque está bien, yo entiendo a veces el Washington Post
Calguacito un poco que dice a ver si escribe algunas cosas porque le pagan para que lo digan. Y ellos son americanos, pero ellos no saben la realidad de Cuba. Igual que también como al New York Times, que también le pagan y escriben muchas boberías que no saben. Yo lo perdono a ellos y quizás, no sé si yo lo perdonará, porque ellos no saben lo que está pasando en Cuba. Pero el cubano, que sabe lo que está pasando en Cuba, que se ponga en esto, a ser cómplice del régimen de Cuba. No, chicos, no. Y que digan que para usar, manipular, no, que esto lo hacemos para el pueblo de Cuba. Para el pueblo de Cuba no llega nada. No llega nada. Si México le tuvo un tiempo suministrando lo de botas, que lo metió para el pueblo de Cuba y lo vendieron todo en dólares. ¿Sabes cuánto valía la bota que ya me acuerdo? Nunca se acuerdan. Que eran amarillas, $17. Y cuando lo mandaron para nosotros, México se la donó para que se lo diera el pueblo de Cuba. Y cuando se enteraron, México se enojó. Entonces, ya no quedaban ni botas de esas. Ya hacían como un año llevaban vendiendo esas botas. Ya no quedaban botas. Cuando México se enteró, entonces fue que mandaron algunas botas para algunos centros de trabajo para que la dieran. Para decir que, dimos alguna. El gobierno de Cuba, aunque tú le regales las cosas, para el pueblo de Cuba se la vende, lo maltrata, porque ellos odian a su pueblo. Ellos no les importa. La única manera del pueblo de Cuba cambiar es quitando estos monstruos. Es la única manera. No es dándole más vida, ni dándole más gas, ni dándole más oxígeno, no. No es quitándolo, es eliminando. Eso lo sabe Giovanni Sánchez, eso lo sabe Lice Ávila, eso lo saben todos los cubanos que vivimos en Cuba. Eso lo sabemos, que es eliminando y quitando a esa gente, la única manera. Allí no hay otra manera, para que el pueblo de Cuba pueda vivir. Quitando a esa gente y ya, le entra aire seguidita. Porque los negocios y todo el mundo ya pueden crecer. Y ya tú puedes ir a Cuba, que pueden ir los cubanos a llevar todo lo que quieran, como eso que impiden que el cubano pueda llevar unos maletines para llevar ropa y zapatos a su familia. Hasta eso, porque son unos malditos bloqueando, para que tú no le lleves nada. Debe ver que el cubano puede llevar cosas a Cuba. Se la quitan todas en el aeropuerto. Y un maletín, 2 o 3 maletines que aquí te valen aquí. Yo vi un cubano que llevaba 3 maletines, que aquí lo compró en un Family Dollar, que no llegó ni a $200 de los 3 maletines. Que compró cosas, $1, $2, $3. Zapatos que le vendían. Me acuerdo que fue a los chinos y compraron. Por el 10 para de zapatos creo que le dieron, porque por el 10 para de zapatos creo que dio de $20, algo así. Por el 10 para de zapatos y compraba cosas por cantidad para llevar para Cuba. Entonces, llegó allá en Cuba esos maletines, los 3 maletines, que no llegaban a $200. Y ahí en Miami, cuando lo que se pasó de libra, lo pagó $2 nada más. Que lo que no llegó, no pasó en Miami, yo creo que pagó, fueron como, no llegó ni a $200 tampoco lo que pagó en Miami. Cuando llegó a Cuba, entonces cuando le estaban cobrando casi $3,000. Para que tú veas. Tuvo que dejar, entonces lo paga o dejar los maletines. Tuvo que dejar los maletines, porque dice, para dar $3,000 se lo da a mi familia, si esto lo que me costó fue $200. Y con lo que pagué en Miami no llegó ni a $450 con la libra. En ninguna parte del mundo, cuando tú pesas algo en un avión, en un aeropuerto que tú vas a salir, después que tú pesas eso en ese país y vas para otro país que ya te vas a desmontar, no te pueden cobrar más esa carga ni te la pueden pesar más. Donde único se hace eso es en Cuba. Por eso que me digan que el bloqueo no, embargo no, el único embargo que hay en Cuba la tiene el régimen de Cuba. Lo tienen ese pueblo, ese gobierno dictador. Mira la llamada de Cuba, cuánto vale. Yo apenas le puedo decir, si quiero que se puede decir al vino el bill que me llegó ahora me llegó de $300 casi. ¿Sabes por qué? Porque la llamada para Cuba te valen de $2, $3 hasta $5. Es la llamada más cara del mundo. Me acuerdo yo que AT&T una vez le llamé, ¿por qué las llamadas Cuba son tan caras, caballero? Si yo llamo para España y la llamada en España me sale 10 kilos. Entonces me dice el supervisor de AT&T, nosotros hemos hablado con el gobierno de Cuba, con el régimen de Cuba, con los capos, para ponerle la llamada a ustedes también a 10 kilos. Y los capos no quieren, dicen que a ellos no les interesa, que si ellos quieren, que si AT&T quiere, que se lo cobren ellos a 10 kilos, lo de ellos, pero que él quiere su dinero para atrás. O sea, que esa dictadura, y así le digo que él no tiene ningún interés de que nosotros estemos hablando por allá. Al contrario, que no le conviene esa habladera que nosotros tenemos de aquí por allá, porque le estamos contaminando al pueblo cubano. Que entre menos hable, mejor todavía. Fíjense la mentalidad de este hombre. Entonces dicen que el bloqueo acá, el bloqueo lo tiene ese hombre allá adentro. No hay ningún bloqueo que el que tiene allá adentro haciéndole daño al pueblo de Cuba. Y sacándole dinero a costa de los pobres que están ayudando y que van allí a ayudar, que son los mismos cubanos que están en el exterior. ¿Cuánto vale un pasaporte cubano? Un pasaporte más caro del mundo, $600. Casi $600. Renovarlo cuando se te vence, vale $300. Casi $300. Los viajes, ahí mismo, Cuba está aquí con 90 millas. ¿Cuánto vale un viaje de Cuba? Casi como 500 y pico dólares, casi $600. Para el tiempo que no es de verano, que no es de vuelo, creo que vale un poquito menos. Pero casi te vale 600. Para allá, para el otro te vale $600. ¿Qué es eso? Si está aquí en 90 millas. Pero así todo es criminal, es criminal. Todo lo que hace aquel régimen contra nosotros, los cubanos que vivimos afuera. Y yo te digo porque yo no voy a Cuba. Yo no voy a Cuba.
¿Me entiendes? Porque no voy por varios motivos. ¿Me entiendes? Porque tengo dignidad y tengo principios. Y yo sé que allí yo no soy bienvenido. ¿Tú me entiendes? Más tarde o más temprano, ellos me van a querer ajustar ahí. No le tengo miedo porque ya ahorita, como yo estoy ya bien lleno de amor de Dios y de regocijo, a mí me da lo mismo morir. Que no morir, pero morir por la libertad de Cuba y morir por votación, me da gusto que lo hice, pero si lo hiciera con miedo y con cobardía, ahí entonces sí me diera asco morir. Pero lo que estoy haciendo vale la pena. Vale la pena porque ese es mi país, ese es mi patria, allí está mi familia, allí está mi tierra. No dictadores que se han hecho dueños como si aquello fuera una finca de ellos. Eso no es de ellos. Y que Dios me perdone, pero jamás y nunca yo voy a rendirme. Y Dios sabe que yo lo estoy haciendo con amor.